Bienvenidos a la lección 7, compartir la palabra. El versículo para memorizar se encuentra en 1 Corintios 12:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra. Te pedimos por los enfermos de COVID en nuestro estado de Oaxaca y te pedimos, Señor, que esta pandemia pronto pueda terminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 7, compartir la palabra de este tercer trimestre 2020. Y estamos hablando ahora sobre compartir la palabra. Se refiere a compartir la Biblia, la palabra de Dios. Realmente nada sabríamos de Jesús si no tuviésemos la Biblia. Nada sabríamos del amor de Dios, del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo si no tuviésemos la Biblia. Nada sabríamos tampoco de su segunda venida en gloria si no tuviésemos sus escrituras. Sabemos que la naturaleza revela su majestad y poder de Dios, pero aún así no revela el plan de salvación. La palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón. Nuestro objetivo principal no es sentir que la otra persona está equivocada. Más bien es revelar a Jesús en cada verdad que compartimos. Hay variados símbolos en las Escrituras que describen las funciones principales de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este texto hace simbolizar a la Biblia con una lámpara, con una lumbrera, ya que una de las funciones principales de la Biblia es precisamente que ella es una luz que ilumina nuestra vida. Una luz que ilumina las mentes oscurecidas. Son iluminadas a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Otro símbolo usado es en Jeremías 23, 29. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Aquí está simbolizado como el fuego porque quema la escoria del pecado, y también como un martillo porque rompe nuestros corazones duros, lo hace pedazos de una manera dramática muchas veces, como en el caso de Saulo, cuando Dios lo encontró en camino a Damasco con una luz cegadora. Él le habló y le dijo que tenía una tarea para él, y fue convertido al más grande predicador. Incluso fue cambiado de nombre a Pablo para ser el más grande predicador jamás conocido. Así es que la Biblia, la palabra, también es un martillo que rompe nuestros corazones duros. Otro símbolo se encuentra en Lucas 8:11. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Hay vida en una semilla, produce una cosecha abundante. Un día la semilla surgirá, aunque parezca perdida y enterrada bajo terrones de tierra, encontrará o se abrirá camino a través de ellos. Así también nuestra vida puede estar cubierta por los terrones del pecado, pero un día esa semilla de la palabra de Dios brotará en nuestros corazones
cambiará radicalmente nuestros pensamientos, nuestra conversación, nuestros hábitos y completamente nuestro estilo de vida. Otra simbología está en Mateo 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan. Es un alimento básico en nuestro planeta. Con esta declaración Jesús está diciendo que Él es esencial para tu vida y para mi vida, y debemos alimentarnos de su palabra. Así es que vamos a ver a continuación con nuestro hermano Moisés cuál es el poder creador de la palabra de Dios. Escuchamos tu comentario. Hola, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y vamos a estudiar el poder creador de la palabra de Dios. Veamos en el libro de Salmos capítulo 33 versículo 6 y versículo 9. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y dice el versículo 9: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En la creación de este mundo, nuestro Dios solamente habló. Él solamente dijo y fue hecho. En el libro de Génesis capítulo 1 tenemos el detalle de la creación. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: haya expansión, y hubo expansión. Él dijo que produzca la tierra hierba verde, y hubo hierba y hubo árboles. Su palabra tiene un gran poder creador. Es impresionante. Tal vez humanamente no podemos comprender esta parte, pero debemos, por fe, debemos saber, debemos conocer, debemos entender que la palabra de Dios tiene mucho poder, un poder de crear. Nuestra palabra solamente podemos describir lo que ya está. Hay una mesa, hay un libro, hay una lección, hay un lapicero. Es solamente una palabra que dice lo que ya está. Pero la palabra de Dios es tremendo. La palabra de Dios crea, forma cosas de lo que no está. Dice el libro Educación, página 126. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto poder tiene su sola palabra? Pudo formar este mundo, pudo crear este mundo con tan solo decirlo. Veamos lo que dice Hebreos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, la palabra de Dios en sí tiene poder, tiene vida y puede transformar. Y es de eso que vamos a hablar ahora en la parte del martes. En la parte del martes veremos los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Ya vimos, la palabra de Dios tiene un poder creador.
tiene vida, da vida, transforma. Realmente quiero decirles, hermanos, me reúno o pertenezco a la congregación Espinal 3. Extraño a los hermanos de la iglesia. Ahora que estaba reflexionando en esta lección, estaba recordando a cada familia y estaba dándome cuenta de una cosa: todos los adultos de la iglesia no nacieron o no son de padres adventistas. Ha habido momentos en que cada hermano cuenta su experiencia. ¿Cómo conoció la palabra de Dios? Una hermana en una semana de campaña escuchó la palabra de Dios y al final de la semana fue bautizada. Tenemos una hermana que perteneció al ejército salvadoreño, conoció la palabra de Dios y ahora pertenece al ejército de Cristo. Tenemos, miren, todos los hermanos tienen una experiencia que contar, tienen un testimonio de cómo la palabra de Dios ha transformado sus vidas. Y yo me preguntaba, ¿dónde estarían ahora si no fuera por la palabra de Dios? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué sería de sus vidas? ¿Estarían vivos? ¿Estarían sanos? ¿Estarían felices? La palabra de Dios transforma. Y quiero contarles una experiencia. El año 1984, un predicador llamado Jimmy Pitt, allá en Estados Unidos, visitó una cárcel en Tennessee, donde estuvo dando estudios bíblicos. Y allí conoció a un hombre llamado Donnie Edward Johnson. Este hombre era un hombre muy peligroso, malvado, muy violento. Mató a su esposa, lastimó a sus hijos, fue detenido y fue encarcelado. Fue condenado a la pena de muerte. Pero allí en la cárcel él conoció la palabra de Dios. Él conoció el plan de salvación. Allí en la cárcel él conoció las promesas de Dios. Y su corazón fue tocado por el Espíritu Santo. Allí en la cárcel él aceptó el plan de salvación. Él fue bautizado. Él aceptó. Él se unió a la iglesia. Y en respuesta a ese amor de Dios, comenzó a predicar la palabra de Dios entre los demás presos. Él comenzó a visitar celda por celda, empezó a llevar la palabra de Dios, empezó a compartir el mensaje que él conoció. Muchos hablaban de él como un cristiano, un verdadero cristiano, un evangelista. Oraba por cada preso. El día de su ejecución se acercaba, 16 de mayo del 2019. Ese día, jueves 16 de mayo, iba a ser ejecutado por una inyección letal. Él estaba consciente de lo que había hecho. Él pidió perdón, pero él sabía que sus actos tenían consecuencias. Antes de ser llevado a la celda donde iba a ser ejecutado, se reunió con los presos, oró por ellos, abrió la palabra de Dios, les habló de la segunda venida y les habló de las promesas del Señor. Él les dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Él está dispuesto a perdonarlos, Él está dispuesto a borrar todo. Y con esa confianza se encaminó hacia su celda, se recostó, oró por los que estaban allí ejecutándolo
y comenzó a cantar. Extendió el brazo y le aplicaron una inyección. Murió cantando. La palabra de Dios puede transformar tu vida. Yo he visto a lo largo de mi corta existencia, he visto a hombres, he conocido personas, hombres y mujeres, jóvenes, buscar al Señor, estudiar la Biblia, y ahora hombres cristianos que están predicando sin temor, sin pena, la palabra de Dios. Te invito, querido amigo, querido hermano, que tú también puedas participar de este mensaje, que tú también puedas compartirlo. Hoy en día tenemos muchas formas más, tenemos muchas herramientas, puedes hacerlo. Haz un video, haz un comentario, lee tu versículo favorito, comparte. El Espíritu Santo hará el resto. Que Dios te bendiga. Gracias. Así es que hemos comprendido que en cuanto más leemos su palabra, también nuestra vida se va transformando cada vez más. Algo que también debemos compartir de la palabra de Dios son las promesas que tienen. La palabra de Dios tiene más de 3000 promesas escritas en la Biblia. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. También promete, por ejemplo, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete perdonarnos. Dios es un Dios de amor, de perdón, pero también Él promete lo siguiente en Filipenses 4:13 y 19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos dos versículos revelan a un Dios perdonador y amoroso que se preocupa por nuestras necesidades básicas. Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. La Biblia dice que debemos pedir a Dios, reclamar a Dios el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas para que esas bendiciones, producto de ellas, se vuelvan nuestras. Pero a veces sucede que por falta de fe limita el cumplimiento de las promesas de Dios si no creemos en ellas. A continuación vamos a ver por qué ahora es importante compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Gabriel con este comentario. Te escuchamos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, Rubén. En esta semana estudiamos sobre compartir, sobre la palabra de Dios, y específicamente en este día vamos a hablar sobre compartir la palabra. En el día jueves dice, las buenas noticias son para compartir. Y si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, ahí Pedro y Juan dicen lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí claramente nos está diciendo estos dos discípulos que era imposible para ellos callarse las buenas noticias que tenían sobre Cristo, que había muerto, pero que había resucitado. Y si seguimos leyendo más adelante en el capítulo 5 y en los versos 18, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos que más adelante los discípulos fueron aprendidos, fueron puestos en la cárcel, pero un ángel llegó y los sacó y los mandó a que siguieran predicando. Y con este pequeño relato puedo encontrar tres rápidas lecciones acá. Primero, cuando predicamos la verdad, siempre va a haber una oposición.
Siempre, siempre y cuando sea la verdad, vamos a tener oposición de alguna parte. También, en esa oposición no debemos de olvidar que Dios va a estar siempre a nuestro lado, va a estar acompañándonos. Y también nos hace recordar que Dios no permitirá que la verdad quede encarcelada o enclaustrada. Siempre buscará la manera de que alguien de alguna forma predique su palabra. Y ahora vámonos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 14 dice, y responde la pregunta que yo me haría: ¿y a quién debemos de predicar? Y el apóstol dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Aquí Pablo nos dice: yo tengo que predicar a sabios, a no sabios, a griegos, a no griegos, a ricos, a no tan ricos, a letrados, a no tan letrados, a toda clase de personas. Cuando nosotros predicamos, tenemos que poner de lado nuestro espíritu prejuicioso y hablarles la verdad a cualquier tipo y a cualquier clase, o mejor dicho, a todas las clases de personas que nosotros conozcamos. Dice Pablo: soy deudor. ¿Qué quería decir con esto? Pablo, cuando encontró a Cristo en el camino de Damasco, aceptó la gran comisión que él le estaba poniendo. Y con eso comprendía que sobre él descansaba la obligación y la omisión de trabajar por todas las clases de hombres que podría encontrar. Entonces tenía esa misión sobre sus hombros. Y por eso dice acá: soy deudor. Nosotros también debemos de decir esas palabras: soy deudor, y tengo esa misión también, esa encomienda de compartir la palabra, como dice la lección. Así que Pablo nos enseña que debemos de compartir la palabra con toda clase de personas. Y en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, nos habla muy específicamente a qué persona. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Vemos primeramente que esta palabra no viene de nosotros, sino dice de Jehová el Señor. Jehová el Señor me ha dado, dice el profeta, lengua de sabios. ¿Para qué? Y ahí dice específicamente para qué. Para saber hablar palabras al cansado. Las palabras que nosotros vamos a dar van a ser para aliviar el cansancio, aliviar la carga que las personas hoy en día puedan tener. Aunque sean ricas, aunque sean personas con grandes títulos, personas con grandes posiciones, con poder, todas ellas tienen una carga que tienen que ser aliviados, y nosotros con nuestra predicación tenemos que aliviar. El Espíritu Santo nos va a decir qué cosa tenemos que decirles, cómo lo tenemos que decir y en qué momento, cuándo y cómo lo tenemos que hacer. Así que tenemos que estudiar asiduamente, y eso es lo que nos dice también en 2 de Timoteo. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, y desde el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol acá pone a Dios como testigo y también habla en nombre de Dios. El versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la tarea para concluir, para resumirlo, lo que tenemos que hacer. Primero dice que prediques, y nos exhorta el apóstol poniendo a Dios como testigo y tomando el lugar de Dios. Dice: en el nombre de Dios te pido que prediques, que instes a las personas, que redarguyas, que reprendas y exhortas, pero más que nada que lo hagas con mucha paciencia. Eso es lo que tenemos que hacer siempre que prediquemos, lo hagamos con mucha paciencia. Así que en esta semana hemos aprendido acerca del poder de la palabra. Aprendimos los símbolos que encontramos en ella, y aprendimos también lo poderoso que es.
Y ahora hemos aprendido que es importante que compartamos esta palabra que hemos aprendido. Y en este día nos quedan 3 tareas muy importantes. La primera es que estudiemos la palabra, que la estudiemos más, que la escudriñemos porque en ella tenemos la vida eterna. La segunda parte es que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Y que pidamos en esa oración que Dios nos ilumine y que nos dé la persona indicada a la cual vayamos nosotros a predicar esa palabra. Entonces son 3 tareas: estudiar la palabra de Dios, orar y predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y con la ayuda del Espíritu Santo podamos salir a hacer esta encomienda, esta tarea, que anotemos en un papelito por quién tenemos que orar y a quién vamos a predicar, y acompañados del Espíritu Santo siempre realizar esta tarea que nos ha sido encomendada. Que el Señor nos bendiga, que tengan un feliz sábado y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel, por comentarnos algo muy interesante. Debemos saber lo siguiente: cuando pretendemos compartir la palabra de Dios, debemos saber que Dios está trabajando en los corazones que nos rodean. Si tenemos el discernimiento espiritual para ver dónde Dios ya está trabajando, observaremos regularmente oportunidades para compartir su palabra. Nunca vayamos a alguien, hacia una persona, para compartir su palabra si no hemos orado por ella. Es necesario pedir antes que el Espíritu Santo impresione a esa persona para que reciba nuestra testificación. Lo sorprendente de la palabra de Dios es que lleva consigo el poder de lograr lo que declara. Que Dios te bendiga, hermano, y que las promesas a las que hemos creído se vuelvan tuyas. Recuerda que nuestro papel no es convertir a las personas. Ese es el papel del Espíritu Santo. Nuestro papel es compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerlo? Te invito a hacerlo. Que el Señor te bendiga y no olvides estudiar la siguiente lección 8, que se titula Ministrar como Jesús. Que Dios les bendiga y deseo que tengan un excelente sábado. Oh